So last week we ended with Joseph La semana pasada terminamos con José, deciding to ask for the body of Jesus que estaba decidiendo el pedir el cuerpo de Jesús after Jesus was crucified. después de que Jesús fue crucificado. And it said in those verses Y dice en esos versículos that he disagreed with the Sanhedrin que él estaba en desacuerdo con los sanhedrines to kill Jesus. del que mataran a Jesús. And in one of the other Gospels it says Y en uno de los otros evangelios that he was a secret follower of Jesus. dice que José era un seguidor secreto de Jesús. And we're going to find out in John. Y nos vamos a dar cuenta en Juan, I'm going to go to those verses. vamos a ir a esos versículos, That he wasn't the only one. que él no era el único There seguidor was also secreto, Nicodemus. que también Nicodemo era seguidor secreto. You remember Nicodemus, right? ¿Se recuerdan de Nicodemo? Right? He came to Jesus in the night. Él vino a Jesús en la noche. And many people say Mucha gente dice that because he came to Jesus in the night, que porque él vino a Jesús en la it noche was because he was afraid to go to Jesus in the daytime. es porque tenía miedo de acercársele a Jesús durante el día. But that wasn't the case. Pero no, eso no era así. Normally a rabbi Normalmente un rabí would spend the day with his disciples. pasaba el día con sus discípulos. And many times during the Y day, muchas veces durante el día, he would tell the disciples, él le decía a los discípulos, go and see what this verse means. ve y ve lo que este versículo dice. And then we'll talk in the evening. Y luego hablaremos en la noche. So in the evenings Así que en las noches were the times that you had access to a rabbi era cuando tenían ellos acceso a los rabís to ask questions. para hacer preguntas. So that was normal. Eso era algo They normal. always call him Nick at night. Siempre le llamaban a él Niconoche. Okay. Como la caricatura de los niños, Nick anoche. So, Nick at night. But it wasn't because he was afraid. Pero no era porque él tenía miedo. In fact, Jesus told him in the conversation De hecho, Jesús le dijo a él durante la conversación, that you don't believe our testimony. tú no crees de nuestro testimonio. So he was not a secret believer at that time. Así que él, a ese entonces, él no era un seguidor secreto de Jesús. But after that conversation, Pero después de esa conversación, and that's where the most famous verse in the Bible is. y ahí es donde está uno de los versículos más famosos de la Biblia, Which one? ¿cuál? Juan 3:16. That was in the conversation with Nicodemus. Eso era lo que estuvo en la conversación con Nicodemo. So obviously after that conversation, Así que, obviamente, después de esa conversación, Nicodemus became a believer. Nicodemo se hizo creyente, But he stayed with the Sanhedrin, pero se mantuvo con los sanhedrines, along with other ones like Joseph. adjunto con algunos como José. Okay? So this is where we left off. Aquí es donde nos quedamos. Okay, let's read 50 to 56. Vamos a leer del 50 al 56. Lucas 23:50. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Okay, before we go further, Antes de que vayamos más al frente, notice what it says. noten lo que dice, He was waiting for the kingdom of God. que él estaba esperando el reino de Dios. Okay, we're going to see that phrase later on too. Vamos a mirar esa frase más adelante This también. is so important to understand the context of the Esto Gospels. es muy importante para entender los evangelios, The context of the el Gospels. contexto de los evangelios. Okay, all of the Jews, Todos los judíos, including the followers of Jesus, incluyendo los seguidores de Jesús, they were expecting the Messiah to come ellos esperaban que el Mesías viniera and he would establish the kingdom of God. y que él iba a establecer el reino de Dios. So whenever Jesus said, Así que cada vez que Jesús I am dijo, going to go and die, voy a ir a morir, they would say, what? ellos se preguntaban, ¿qué? What do you mean you're going to go and die? ¿Qué quiere decir que vas a ir a morir? I thought you came to establish the kingdom, Yo pensé que tú habías venido a establecer el reino to get Israel out from under Rome para sacar a Israel de abajo de Roma
okay, to conquer our enemies para conquistar nuestros enemigos and establish the kingdom that was promised to David. y establecer el reino que se le había prometido a David. That's what the whole Old Testament is about. De eso se trata todo el Antiguo Testamento. All of the prophets, Todos los profetas. that God is going to establish Israel Que Dios iba a establecer a Israel as the kingdom como el reino that nobody will ever conquer. que nadie más iba a poder conquistar. And there would be peace in Israel, Y que iba a haber paz en Israel. and from Israel Y de Israel would go the law to all of the world. iba a ir a La law, a la ley de todo Israel. okay, de todo el mundo. Oh, perdón, de todo el mundo. From Israel. Desde Israel. This is what they were waiting for. Y esto es lo que ellos estaban esperando. And Luke makes sure that we understand Y Lucas se asegura de que nosotros podamos entender that even Joseph que aún José from Aramea, de Aramea, Okay. Arimatea, Arimathea, okay, that even him, que aún él he was waiting for the kingdom of God. Él estaba esperando el reino de Dios. He wasn't waiting for the death of Jesus. Él no estaba esperando la muerte de Jesús. And that makes sense Y eso tiene sentido because it says porque dice he was not in agreement with the plan to kill Jesus, que él no estaba en acuerdo del plan de matar a Jesús. which means he wasn't in agreement with Jesus' plan. Lo que quiere decir que no estaba en acuerdo del plan de Jesús. Because Jesus' plan Porque el plan de Jesús was to go and be killed. era de ir y que lo mataran. If Joseph understood that, Si José hubiera entendido eso, he would have been, okay, well, Jesus needs to die, so okay. José hubiera dicho, bueno, está bien, si Jesús tiene que morir, está bien. Mátalo. Esa es su voluntad, es su decisión, él quiere hacerlo, entonces está bien. But he was against the idea. Pero él estaba en contra de la idea. The same as Peter Igual con Pedro, at the very beginning of the al Gospels, principio de los evangelios. when Peter says, Cuando Pedro dijo, Lord, no, you can't die. Señor, no, tú no puedes morir. And Jesus said, get behind me, Satan. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Okay, so everybody was, all of the followers Todos los seguidores were expecting Jesus to live estaban esperando que Jesús viviera and conquer his y enemies. conquistar a sus enemigos. And it's interesting and ironic Y es interesante e irónico that it's the enemies que fueron los enemigos that were in agreement with God's plan, que estaban de acuerdo con el plan de Dios, even though they did not do it for the right reasons. aunque no lo estaban haciendo por las razones correctas. They were the ones fulfilling the plan of God Ellos eran los que estaban llenando el plan de Dios to kill Jesus. de matar a Jesús. And Jesus said, that's the only reason I came, Y Jesús decía, esta es la única razón por la que yo he venido, to die. para morir. And the enemies were like, okay, we'll kill you then. Y el enemigo decía, ok, te vamos a matar. And his followers were saying, no. Y los seguidores de Jesús decían, no. So many times Tantas veces we do not understand God's plans. nosotros no entendemos los planes de Dios. When we think we are doing what he wants, Cuando pensamos que estamos haciendo lo que Él quiere, the reality is many times la realidad es que muchas veces we don't even realize ni siquiera nos damos cuenta that we're not doing what he wants. que no estamos haciendo lo que Él quiere. But no matter what we do, Pero sin importar lo que nosotros hagamos, when God is going to do something, cuando Dios va a hacer algo, it's going to happen. va a suceder, No matter what. sin importar qué. Whether you're in agreement with it or not, Aunque tú estés de acuerdo con eso o no, God is going to do what he's going to do. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Okay? The situation that we're having with the church, La situación que estamos teniendo con la iglesia I don't like it. no me gusta. I'm not happy with it. Yo no estoy feliz con ello, But pero what if that's God's plan? ¿qué tal si ese es el plan de Dios? Well, then I'm against God's plan. Entonces yo estaría en contra del plan de Dios. Okay? But he's going to do what he's going to do. Pero Él va a hacer lo que Él va a hacer. It's his church. Es su iglesia. He can do whatever he wants, Él puede hacer lo que Él quiera, whether I agree with it or not. aunque yo esté de acuerdo con ello o no. Okay?
And that's true in many of our lives. Y eso es verdad en muchas cosas de nuestras vidas. Many times God will take things from us Muchas veces Dios nos va a quitar cosas that we do not want to give up. que nosotros no queremos darlas, But His plan pero su plan is to take those things es el tomar esas cosas and remove the obstacles y remover todos los obstáculos that are in the way of His plan. que están deteniendo el camino de su plan. Okay? And that's common in the Christian faith. Y eso es muy común en una vida cristiana. Okay? We need to get comfortable with that. Necesitamos ponernos confortables con ello, The paradoxes of Christianity. que es la paradoxia del cristianismo. You have to lose your life Tienes que perder tu vida to find your life. para encontrar tu vida. You have to sacrifice Tienes que sacrificarte in order to gain. para poder obtener. These are the contradictions Estas son las contradicciones that are not contradictions. que no son contradicciones, They are paradoxes. son paradoxas They're confusing. que son confusas, But the Christian life is full of it. pero la vida cristiana está llena de ellas. Many things that seem like contradictions. Muchas cosas parecen ser contradicciones. So, supposedly, when Joseph told Pilate Así que supuestamente cuando José le dijo a Pilato that he wanted the body, que quería el cuerpo, Pilate said, Pilato dijo, "What are you going to do with the body?" ¿qué es lo que vas a hacer con el cuerpo? And Joseph said, "Well, I have a brand new tomb. Y José le dijo, tengo una tumba nueva It cost me a lot, que me costó mucho, but it's a beautiful tomb." pero es una tumba muy bonita. And Pilate was impressed, Y Pilato estaba impresionado. impresionado. He said, "Wow, you must really love Jesus Le dijo, wow, en realidad has de haber amado mucho a Jesús. if you're willing to give up your expensive tomb Si estás dispuesto a dar tu tumba cara and bury him there." y a enterrarlo ahí. And then he said, "But where are you going to where are you going to get buried when you die?" Y le dijo, ¿y dónde vas a ser tú enterrado cuando mueras? And Joseph laughed and said, Y José se rió y dijo, "I can still be buried there when I die." me pueden enterrar allí mismo cuando muera. And Pilate said, "Isn't that against the Jewish law? Y a Pilato le dijo, ¿pero qué no es eso en contra de la ley judía? You can't open the grave after it's been dead inside." No puedes abrir nuevamente la tumba cuando ya hay un muerto ahí adentro. And Joseph laughed and said, José se rió nuevamente y dijo, "Jesus only needs it for the weekend." le dijo, Jesús nada más lo necesita por el puro fin de semana. Es un broma. Okay. Es un chiste. Solo para fin de semana. Bueno, ¿no? No, the reality is he was expecting Jesus to stay there. La realidad es que José esperaba que él se iba a quedar ahí muerto. He was expecting the kingdom. Él estaba esperando el reino. He was not expecting Jesus to die. Él no estaba esperando que Jesús muriera. Okay? And he wanted to honor Jesus by burying him. Él quería honrar a Jesús al enterrarlo. And it's interesting because in the other Gospels it says Y es interesante porque en los otros evangelios dice that Pilate sent guards with him que Pilato mandó guardias adjunto con él. because the Jews requested Porque los judíos lo pidieron, that he send guards que él mandara guardias to make sure para asegurarse that nobody took the body. que nadie se llevara el cuerpo. Well, why did they do that? ¿Por qué es que ellos pidieron eso? It's very interesting. Es muy interesante. It was the Pharisees that were expecting Jesus to resurrect. Eran los fariseos los que estaban esperando que Jesús resucitara. They wanted to guard the tomb
Ellos querían cuidar la tumba because they understood what Jesus said. porque ellos entendían lo que Jesús había dicho. I am going to die Voy a morir and I'm going to resurrect 3 days later. y voy a resucitar 3 días después. And they wanted to make sure that that didn't happen, Y ellos querían asegurarse que eso no sucediera or that nobody stole the body o que nadie se robara el cuerpo to claim that he resurrected. para decir que él había resucitado. Okay? So he sent guards. Así que él mandó guardias. That means the Pharisees believed more than the disciples. Eso quiere decir que los fariseos creían más que los discípulos. They understood what Jesus was saying Entendían lo que Jesús estaba diciendo more than his own disciples. más que sus propios discípulos. His disciples Sus discípulos and the women disciples, y las mujeres de los discípulos, they were going to be getting Jesus ready ellos empezaron a alistar el cuerpo de Jesús to be dead forever. para que estuviera muerto para siempre. That's what they were preparing the body for. Para eso estaban preparando el cuerpo. Mira. Que fue piloto, pide el cuerpo de Jesús. Ok, y míralo. Y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Okay, so they were getting ready for Jesus to stay in the grave. Ellas estaban alistándose para que el cuerpo de Jesús se mantuviera en la tumba. Now this is great historical evidence. Estas son evidencias, grandiosas evidencias históricas. Here's why. Y aquí está el porqué. If you were creating this legend, Si tú estabas creando esta leyenda, imagine if you're a disciple imagínense que ustedes hayan sido discípulos and your leader dies y que su líder haya muerto and he's really dead, y él está de veras muerto and you said, y tú dices, if we don't create a legend, si no creamos una leyenda, then all of his teachings are going to be lost. entonces todas sus enseñanzas van a ser perdidas. Because nobody's going to believe what he said now. Porque ahora nadie va a creer lo que él dijo. So we need to create a legend. Así que necesitamos crear una leyenda. Well, for the historians that study legends, Para los historiadores que estudiaron las leyendas, this is not the kind of legend you would create. este no es el tipo de leyenda que ellos iban a crear. Well, if you're inventing the story, Si tú te estuvieras inventando la historia, then you would say, dirías, Jesus told his disciples Jesús le dijo a sus discípulos that in 3 days he was going to que en resurrect. 3 días él iba a resucitar. And we were all waiting for him to Y resurrect todos estamos esperando que él resucite, because we believed him. porque le creemos. And guess what? ¿Y qué creen? 3 days later, 3 días después, exactly what he said. exactamente como él lo dijo, Exactly what we were waiting for. exactamente lo que estábamos esperando, He resurrected. él resucitó. Woohoo! That's how you would create the story. Así es como hubieras creado una historia. You wouldn't say that even the disciples No dirías que aún los discípulos and the women who loved him so much, y las mujeres que lo amaban tanto, you would not say that they were not expecting him to resurrect. no ibas a decir que no estabas esperando que resucitara. That's the opposite of how you would write a legend. Esto es lo opuesto a cómo se escribiría una leyenda. So that adds to the credibility of the story. Esto le agrega a la credibilidad de la historia. Okay? Let me give you an example of that. Déjenme darles un ejemplo de esto. Okay. Let's say you're in a bank Vamos a mirar que ustedes que estuvieran en un banco and there's a robber, y que estuviera un ratero ahí, okay? Un ladrón. un ladrón, Okay? He goes into the bank que entre al banco and he takes you as a y hostage, que te lleve a ti como un ¿cómo se dice? secuestro, Como secuestrado. Ajá. okay? In Ven. private En privado with the bank manager, con el manejador del banco and he gets into the safe. y que te lleve He gets into the safe. y que let's se look, metan ¿Dónde está el dinero? ¿cómo se dice? ¿La ¿Dónde está la caja fuerte? Uh-huh. And he gets the money
y obtengan el dinero, Okay, but on the way out, pero a la salida okay, he kills the bank manager, que él mate al manejador del banco and then he trips and falls, y luego que se haya caído, okay, and Ese- shoots himself, que se haya tropezado y se haya caído y solo se hubiera matado. and you're standing there, Y tú estando parado allí and you know y tú sabes if you say that you stopped him, que si tú dices que tú lo paraste, you will get a reward. te iban a dar una recompensa. But if you tell the truth, Pero si dices la verdad, well, you're not going to get a reward for that. no ibas a tener esa recompensa por verlo detenido. What are you going to say? ¿Qué ibas a decir? Most people would say, La mayoría de la gente oh, diría, he shot the manager, él mató al manejador, but I grabbed the gun pero yo agarré la and pistola I shot him, y yo lo maté a él. and I'm the hero, Y yo soy el héroe and I deserve a reward. y yo merezco esa recompensa. When you tell the truth, Cuando dices la verdad, you look like a coward. te ves como un Cobarde. cobarde. If you just stood there and didn't do anything, Si nada más estuvieras ahí parado sin hacer absolutamente nada, the way this is written, y la forma como esto fue escrito, it makes it look like the disciples hace pensar como que los discípulos didn't even believe their own Messiah. ni siquiera creían a su propio Mesías. Well, that's embarrassing. Esto es algo vergonzoso. Okay. Not even Peter Ni siquiera Pedro or John, o Juan, after 3 years with Jesus, después de 3 años con Jesús, they didn't even believe ellos ni siquiera creían that in 3 days he was going to resurrect. que en 3 días él iba a resucitar. We're going to see another example of that in a minute. Y vamos a ver otro ejemplo de eso en un minuto. Okay, but here's the other version of this. Pero aquí está la otra versión de Let's eso. read this really quick just so you understand what I was talking Vamos a about. leerlo rápidamente nada más para que sepan de lo que estoy hablando. Okay, this is in Juan, so 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Okay. Remember I told you last week ¿Recuerdan que les dije la semana pasada that there's no way Jesus could be in the tomb que no había forma de que Jesús estuviera en la tumba for 3 days, por 3 días wrapped in linen, envuelto en lino with 33 kilos of ointments? con 33 kilos de ungüentos? The reason for that Y la razón de eso is because the Passover was coming. es porque la Pascua estaba por llegar. Okay, so they had to preserve the body. Tenían que preservar el cuerpo, Okay, that's myrrh and aloe. que es la mirra y el aloe. This is what they used to preserve a body. Esto era lo que hacían para preservar a un cuerpo. If they covered it in the oil, Si lo cubrían con el aceite, then it would not decompose as fast. no se iba a descomponer tan rápido. Okay, so they could wait the day or two extra. Así que pudieran ellos esperar 1 o 2 días después, Okay, before they actually embalmed the body. antes que embalmar, Como dice en la funeral, cuando llena con todo dentro y con el líquido para preservar el cuerpo. embalsamar. Okay. Ok. So this is what the women were going to do. Eso es lo que las mujeres iban a hacer. And they had to preserve the body, these guys, Y estos hombres tenían que preservar el cuerpo so the women could come in para que las mujeres pudieran entrar and not touch a body that was rotting. y no tocar un cuerpo que se estaba descomponiendo, Okay? Because that's the Jewish law. porque esa es la ley judía. Okay? So they would preserve the body in the best possible condition. Así que ellos estaban tratando de preservar el cuerpo en la mejor forma posible. Okay? That was the idea. Esa era la idea. Okay? Entonces tomaron el cuerpo. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Okay, so now
En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. And this would fulfill the prophecy Y esto iba a llenar la profecía that he would be counted with the criminals, de que él iba a ser contado entre los criminales, but he would be buried with the rich. pero iba a ser sepultado entre los ricos. Okay? A very specific prophecy. Una profecía muy específica, Because very few people porque muy pocas personas could be killed with criminals podían ser matados entre criminales and then honored with the wealthy. y luego ser honrado entre los ricos. That's a very difficult prophecy to fulfill. Es una profecía muy difícil de llenar, But Jesus did it perfectly. pero Jesús la llenó perfectamente. On the cross with the criminals En la cruz con los criminales and buried with the wealthy. y estar sepultado entre los ricos, Okay? With Joseph, where there's a garden. donde estaba ese jardín. Okay? That was usually reserved for people like kings. Usualmente esos lugares eran reservados para reyes, Okay? Leaders, líderes, governors, gobernadores, very, very worthy of respect. gente de mucho respeto. Okay? A tomb with its own garden. Una tumba con su propio huerto. That was with the wealthy. Eso era entre los ricos. Okay, now the timeline of the resurrection, Ahora, en la tabla de la línea de la resurrección, I put it here. la puse aquí. This is an estimate, but it's pretty good. Esto es un estimado, pero es buena estimación. I got it out of one of the commentaries. La agarré de uno de los comentarios. So around 5 a.m., Alrededor de las 5 de la mañana, Mary Magdalene María Magdalena and Mary, the mother of James, y María, la madre de Santiago, and Salome, y Salomé, there probably were some others with them, probablemente había otras con ellas, but they went to the tomb first. pero ellos fueron primero a la tumba. Now that's in John. Esto está en Juan. Now a little bit after that, Después de eso, okay, they went to Peter and John and told them what they saw. fueron con Pedro y con Juan y fueron a decirle lo que habían visto. Okay, when we read that in John, Cuando leemos esto en Juan, they saw the tomb open ellas vieron la tumba abierta and they saw one angel sitting to the side. y vieron a un ángel sentado a la orilla. And he told them, Y él les dijo, "Who are you looking for? ¿a quién andan buscando? Jesus is not among the dead. Jesús no está entre los muertos, He is among the living." está entre los vivos. And so they left. Así que se fueron. About a half an hour later, 30 minutos después, in Mark it says, en Marcos dice, okay, and in Matthew, y en Mateo, okay, they came, the disciples came, dice que los discípulos vinieron, they went to the tomb, fueron al sepulcro and they got a vision of an angel y que tuvieron la visión de un ángel and a messenger for the disciple, a y message for con the un disciples. mensaje de los discípulos. A At los 6 discípulos. a.m., A las 6 de la mañana, that's the group we're seeing here, ese es el grupo que estamos viendo aquí, okay, with the women that were coming with the spices. con las mujeres que habían venido con todas las especies. Now the hypothesis, the theory is this. La teoría es esta, During the Sabbath, que durante el sábado the women probably met together las mujeres probablemente se juntaron and decided who's going to buy what oils, y decidieron quién iba a comprar cuáles aceites okay, and they were going to meet at the tomb. y que se iban a juntar en la tumba. So the first one's Mary Magdalene, La primera es María Magdalena okay, and the other Mary, y la otra María. they got to the tomb first. Ellos llegaron primero a la tumba. About an hour later, Como una hora después, the other women got to the tomb, las otras mujeres llegaron a la tumba, but they didn't know what had already happened. pero ellas no sabían lo que acababa de suceder. And that's what we read in chapter 24. Y es lo que estamos mirando en el capítulo We're going 24, to read it in a minute. que es que le vamos a leer en un minuto. Okay? And in that one, we have a vision of two men, En ese tenemos una visión de dos hombres and they say the same thing to the women. y le dicen lo mismo a las mujeres. Okay? Then around 6:30, Alrededor de las 6:30, okay, Peter and John go, Pedro y Juan van and they see the vision with
two angels, Y ellos ven la visión de dos ángeles. and that's in the Gospel of John. Y esto está en el Evangelio de Juan. About the same time, Más o menos al mismo tiempo, another group of women, otro grupo de mujeres, okay, they bring the news to the apostles. ellas llevan la noticia a los apóstoles. Okay. Then at about 7:00, Y como alrededor de las 7, Mary Magdalene María Magdalena sees Jesus personally. ve a Jesús personalmente. Now this is interesting Esto es interesante, because when Paul talks about the appearances, porque cuando Pablo habla sobre las apariencias see, ok, of Jesus, de Jesús, he never mentions the women. él nunca menciona a las mujeres. He says first by Peter, Él dice primero a Pedro, then John, luego a Juan then the 12, y luego a los or the 12, other 11 actually, en realidad a los otros 11, okay, because Judas was gone, porque ya no existía Judas, okay, and then to 500. y luego a los 500. He never mentions the women. Él nunca menciona a las mujeres. Well, that's because Paul come very later, Y eso es porque Pablo viene mucho después. okay, and Paul was reporting what he had heard. Y Pablo estaba registrando lo que él había escuchado. And because women Y porque las mujeres were not credible witnesses no eran testigos creíbles for the law, por la ley, okay, por ley, nobody ever used them as witnesses. nadie las usaba a ellas como testimonios. Only the men, Únicamente contaban de los hombres. okay? Because a woman's testimony Porque el testimonio de una mujer in the first century of Israel, en el primer centenario de Israel you couldn't use it in court. no se podían usar ni siquiera en la corte. That's how low they saw women. Tan bajo así veían a las mujeres. But this is another example Pero este es otro of ejemplo why these versions de in the por qué es Gospels que estas versiones en los evangelios could not be legends. no pueden ser leyendas. It has to be true history. Tiene que ser una historia verdadera. Because if you were inventing this, Porque si tú estuvieras inventándote esto, you would not use women as your witnesses. no usaras a las mujeres como tus testigos. Okay. They weren't considered credible. No eran considerables como creíbles. The only reason you put women in here La única razón por la que ponen a las mujeres aquí, is because this is historically what happened. porque esto es históricamente lo que sucedió. Whether they're credible or not, Creíbles o no, the point is, el punto es this is que what happened. esto es lo que sucedió. The disciples were not inventing these stories. Los discípulos no se estaban inventando estas historias. They were telling us what really happened. Nos estaban diciendo lo que en realidad estaba sucediendo. But it also tells us Pero también nos dice that even if the Jews didn't accept this as witnesses, que aun si los discípulos, los judíos, no aceptaban esto como testigos women, a las mujeres, God does. Dios sí las acepta. These were the first witnesses. Estas fueron las primeras testigas. Why not men? ¿Por qué no los hombres? Because God sees everybody equal. Porque Dios ve a todos igual. Men and women Hombres y mujeres have the same credibility. tienen la misma credibilidad. All God cares about Lo único que le importa a Dios is not your gender, no es tu género, it's your heart. es tu corazón, It's your love. es tu amor. That's all God cares about. Es todo lo que a Dios le importa. Okay? Whether you're a man or a woman, Si eres hombre o mujer, he doesn't care. a él no le importa. He revealed himself to the women first. Él primero se revela hacia las mujeres. Because while the disciples Porque mientras los were discípulos hiding, estaban escondidos, the women were brave enough las mujeres eran suficientemente Valientes. valientes to go to the tomb para ir a la tumba and associate with Jesus, y asociarse con Jesús, even if it meant they were risking their lives aun si eso era el arriesgar su vida and their reputation. y su reputación. They didn't care. Ellas no les importaba. The reality is, La realidad es que the one who loves God the most, aquel que ama a Dios más, God will reveal the most to. Dios va a revelarse a él más. If you don't love God much, Si no amas a Dios mucho,
if you're not willing to sacrifice much for him, si no estás dispuesto a sacrificar mucho por Él, if you're not willing to risk anything for him, si no estás dispuesto a arriesgar mucho por Él, he's not going to reveal much to you. Él no se va a revelar mucho hacia ti. But to the people who are willing to risk everything, Pero para la gente que está dispuesta a arriesgarlo todo, these are the people estas son las personas that Jesus wants to reveal things to. a quien Jesús quiere revelarle cosas. The people that are closest to him La gente que es más cercana a Él are the ones who learn the most son aquellos que aprenden más and know him best. y que lo conocen aún mejor. And he reveals himself the most to them. Y Él se revela hacia ellos aún más. Within the disciples, Dentro de los it discípulos was Peter, James, and John, estaba Pedro, Juan and Santiago. y Santiago. Those three, Ellos tres they got to see things that the others didn't. pudieron ver cosas que los otros no pudieron ver. And in the resurrection, Y en la resurrección, the women who were willing to risk their reputation, las mujeres que estaban dispuestas a arriesgar su reputación, they got to be the first witnesses. ellas fueron las primeras testigas. And they are the heroes of the story. Y ellas son las héroes de la historia. Okay? So then after this, Después de esto, we don't know how much time passed. no sabemos qué tanto tiempo haya pasado. There were Jesus reveals himself again Jesús se vuelve a revelar to a group of a otro grupo, the grupo de mujeres mm, who were coming back from the grave, que venían de regreso ya de la tumba. and he sends the message through them Y Él manda el mensaje a través de ellas for the disciples para los discípulos, to wait for him in Galilee. para que lo esperaran en Galilea. So about a little bit later, Un poco después, right around 2, 3 in the afternoon, alrededor de las 2, 3 de la tarde, okay, between then and 6 p.m. entre eso y las 6 de la tarde, is the story we're going to read next. está una historia que vamos a leer enseguida. When the disciples were on their way to Galilee, Cuando los discípulos estaban en camino a Galilea, they had to go through Emmaus. tenían que ir a través del camino a Emaús. Okay, and on the way to your school, Y cuando iba en camino a tu escuela, okay, Jesus reveals himself to them. Jesús se reveló a ellos. Okay, so after that time, Después de esas horas, then he reveals himself to Peter, se revela hacia Pedro, and then in the evening, y luego en la tarde, once en they la got to Galilee, noche, cuando ya llegaron a Galilea, then he reveals himself to everybody. Él se revela a los demás, Okay, to all of the disciples. a todos los discípulos. So this is the first day of his resurrection. Este es el primer día, lo que sucedió en el primer día de su resurrección. A lot of appearances. Muchas apariencias, Now there's an apariciones. interesting point there that we want to see. Hay un punto muy interesante que queremos ver allí. Okay, there's number one. There's Número- 5 points I want to make. Hay 5 puntos que quiero hacer. One. Número 1, The women are the main people in this part. las mujeres son las personas principales. Protagonistas principales, protagonistas. okay, in this story. Okay? But even when they said to the disciples, Pero aun cuando les dicen a los discípulos, he's not there. Él no está allí, He resurrected. ya resucitó, We saw him. lo vimos, The disciples didn't believe it. los discípulos no les creyeron. That is not what you put in a legend you're creating. Y esto no es lo que puedas poner en una leyenda que tú estés creando. If you want it to be believable, Si tú quieres que esa leyenda sea creíble, then you want the witnesses to be the most credible. tú quieres que las testigas o los testigos Ajá. sean los más creíbles. Okay? You want them to be the most devoted followers. Quieres que sean los Seguidores. seguidores más devotos. Okay? You don't write a story No escribes una historia where the women are the witnesses donde las mujeres son las testigas and the leaders of the church, y los líderes de la iglesia they don't believe it. no lo crean. That's the opposite of what if you're inventing a story.